César Abraham Vallejo Mendoza es considerado como el máximo exponente de letras de Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, al norte del Perú. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Completó sus estudios secundarios en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916, con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Viajó a Lima para estudiar su doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918 editó su primer libro con el título de Los Heraldos Negros, que fue publicada en 1919. Para ese entonces se unió al Grupo Norte, liderado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Esplusín. Su madre falleció en 1920. En ese mismo año regresó a su pueblo natal y se vio envuelto en un incidente por el que fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Estando preso, escribió escalas melografiadas. Esta experiencia tuvo una crítica y permanente influencia en su vida y obra, y es reflejada de modo muy directo en varios poemas de su siguiente libro, que fue Trilce, publicado en 1922, considerada una obra innovadora en el uso del lenguaje. En la obra España, aparta de mí este cáliz, podemos apreciar cómo César Vallejo saluda el sufrimiento armado, ya que es una obra que se enfoca en la Guerra Civil Española que tuvo lugar en julio de 1936. Sin embargo, afirmar que el tema de este poemario lo contiene la Guerra Civil Española en su totalidad sería desconocer el enorme valor universal que tiene esta obra, ya que si bien es cierto, su motivo esencial fue la guerra, también trata mucho sobre la imponente organización humana y social que se detalla durante este conflicto. A César Vallejo se le conoce como el poeta de la esperanza, ya que Vallejo no conoció el final de la Guerra Civil Española, ya que murió en 1938 y la guerra terminó en 1939. Sin embargo, César Vallejo intuía que si la derrota tiene éxito, la reconstrucción de un nuevo mundo sería con los niños, pues ellos son el símbolo de la pureza y del alma limpia. España, aparta de mí este cáliz, es un poemario escrito durante los últimos meses de 1937 y está compuesto por 15 poemas que reúnen la visión humanista y solidaria de la última etapa de creación de César Vallejo. César Vallejo en Europa. En el año de 1923, César Vallejo decide viajar a Europa tras tener una vida bastante dura en Perú, donde, al otro lado del mundo, conoció diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Berlín y Bruselas. En su estadía en París, funda la revista favorable París Poema, de la mano del poeta Juan Larrea. En el año de 1927, conoce a Georgette Philpott, quien más adelante se convertiría en la esposa de César Vallejo. En diciembre de 1930, Vallejo es expulsado de Francia, la cual su camino lo lleva hasta Madrid, en donde publicaría la segunda edición de Trilce y más luego publicaría su novela Tuxtero. Posteriormente, en 1939, aparece Poemas Humanos y en 1940 se conocería España, aparta de mí este cáliz, donde se mostraba la visión de la guerra de España y la maduración política. Poemario España, aparta de mí este cáliz, escrito por el poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. 1937. España arde en su vendaval de muerte. La guerra se precipita sobre todo el territorio nacional y el arte empieza a apadrinar su desconsuelo. César Vallejo, poeta peruano, escribe tras el humo de las trincheras que lo llevó hasta Francia, esta obra que parece arrancada a su último aliento. España, aparta de mí este cáliz, obra que se enfoca en la guerra civil española, propicia
iniciada en julio de 1936 después de la ofensiva impuesta por Franco ante la victoria de los republicanos en las urnas, guerra que paulatinamente se convertiría en un propósito internacionalista, iluminando una gran esperanza hacia la utopía de unidad y la revolución. La Guerra Civil Española estalló 22 meses antes de la muerte de Vallejo. Para este poeta, este conflicto significó no solamente el choque entre dos posturas políticas y militares, sino la apertura a una nueva visión de la construcción social, sentimiento que expresa muy emotivamente en su escrito. Los enunciados populares de la Guerra Española bien podría ser puesto como antesala o prólogo del poemario, ya que en él nos brinda una visión panorámica del enorme sentido de solidaridad que llegó a embargarle durante estos difíciles acontecimientos y la visión colectiva que le otorgan estos hechos. Afirmar que el tema de este poemario lo contiene la Guerra Civil Española sería desconocer su enorme valor universal. Parte de allí la guerra es un motivo esencial, pero más que eso es la importante organización humana y social que se detalla en este conflicto. En manos de Vallejo es algo más, la identificación con un acontecimiento que le pertenece por la acumulación histórica que representa su palabra. Poeta mestizo, heredero de la voz de la orilla americana y la hibridez que a este proceso corresponde, espíritu solidario que se identifica con el devenir de los propósitos sociales puesto en la realidad de la península. Los 15 poemas se encuentran reunidos desde su estructura temática en el siguiente orden. Primero, himno a los voluntariados de la República. Segundo, batallas. Tercero, solía escribir con su dedo grande en el aire. Cuarto, los mendigos pelean por España. Quinto, imagen española de la muerte. Sexto, cortejo tras la toma de Bilbao. Séptimo, varios días el aire, compañeros. Octavo, aquí Ramón Collar. Noveno, pequeño responso a un héroe de la República. Décimo, invierno en la batalla de Teruel. Décimo primero, mire el cadáver, su raudo orden visible. Décimo segundo, masa. Décimo tercero, redoble fúnebre a los escombros de Durango. Décimo cuarto, cuídate España, de tu propia España. Décimo quinto, España aparta de mí este cáliz. España aparta de mí este cáliz es un poemario que no corresponde solo a una época o a una sola voz, no tiene antecedentes en la literatura hispanoamericana y su revelación se mantiene vigente en nuestra cultura al enlazar el sentir más allá de los regazos lingüísticos y las herencias políticas. Determina un espíritu común que se convierte en un ícono para los discursos que en la actualidad insisten en dividir los caracteres de afirmación subjetiva de dos orillas. Vallejo ha construido un libro que inicia en un momento crítico para la sociedad española, que el tiempo ha convertido en una huella perpetua e insistente de los marcos de configuración que nos identifican como raza, lenguaje y sujetos históricos. Pierden también su voz individual. Vallejo se desvanece con el paso del tiempo como creador de este conjunto de poemas, dejando subyacer un ser que denuncia el comienzo de la esperanza desde un fin compartido. Poema de España aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo, ¿qué hacen? En cabestro, dos láminas terrestres. Niños, ¿qué edad? La de las sienes cóncavas. Qué temprano en el sol lo que os decía. Qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano. Qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo,
está la madre España con su vientre a cuestas. Esta pues nuestra maestra con sus ferulas. Esta madre y maestra, cruz y madera, ¿por qué os dio la altura, vértigo y división y suma? Niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote, el diptongo. La medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tindero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando y habla, la calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia, y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las ferulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. ¿Qué mensaje quiere transmitir César Vallejo con su poemario? El texto se lo cuenta porque se trata de un poemario que está escrito a raíz de la Guerra Civil Española, porque España, aparta de mí este cáliz, nos habla con el lenguaje de la evidencia posible de hablar de su silencio, de las palabras claves. Fue de las primeras creaciones literarias de Vallejo en publicar póstumamente. El poema se escribió en España en enero de 1939 en una labor de impresión realizado por los soldados republicanos del ejército de el imprenta de Badía de Montserrat. Concluyendo con España aparta de mí este cáliz, este documental fue hecha para conocer las obras y poemas de nuestro escritor César Vallejo, específicamente del poema de España aparta de mí este cáliz, en la cual las interpretaciones rescatan las injusticias sociales, la guerra, el abandono y las tristezas. Todas estas circunstancias vividas durante la Guerra Civil Española resalta los abusos cometidos ante los más débiles, quienes no eran culpables ante las dictaduras del país. En la actualidad todavía existe una rivalidad por la conducta de los políticos del Estado. Esto se vio reflejado en la Guerra Civil Española del año 1937, ya que esto se buscaba el control y estabilidad del Estado.